Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Sumalavia y aquí estoy en este canal para seguir hablando con ustedes sobre literatura coreana. Ya saben, si quieren continuar viendo estos videos, simplemente no tienen más que seguirme. Bueno, ahora quiero hablar de un libro muy interesante que ya ha tenido varias ediciones y también otras portadas por una de las editoriales más importantes en América Latina que se dedica a la publicación de literatura coreana. Me refiero a la editorial Hwarang, que se edita en Buenos Aires. Bueno, entre tantos libros que han publicado, uno de los primeros lleva por nombre ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Pioneras del feminismo coreano. Así que vamos a concentrarnos un poquito en este libro. Esta es la edición que tengo, la primera. Sé que hay una segunda con una portada que replica una revista llamada La Nueva Mujer. Una revista que aparece en la década del 20, una revista hecha por mujeres, para mujeres, muy importante en la cultura coreana de principios del siglo XX. Esta revista fue fundada por Kim Il-ryok, entre otras mujeres también de gran importancia en la escritura de artículos, de ensayos, de traducciones, con el tema de cuestionar el rol, o en todo caso proponer un nuevo rol de la mujer coreana en la sociedad del siglo XX. Ahora, no perdamos de vista que estamos hablando de una época un poco complicada, porque en esa década del 20, Corea estaba anexa, era colonia japonesa. Por lo tanto, aquí era una situación bastante conflictiva, porque por un lado se estaban desarrollando los movimientos feministas, incluso antes del inicio de la colonia japonesa, estoy hablando finales del siglo XIX, principios del XX, ya empiezan además los movimientos feministas, empieza a desarrollarse también la educación, ¿no? El derecho para que las mujeres asistan a las escuelas, para que se puedan alfabetizar. Esto empieza a crecer. No vamos a decir que se generalizó, ¿no? Pero sí fue un gran avance. También con un apoyo en ese momento del rey Gojong, de quien fue su esposa, la reina que luego fue asesinada, y bueno, toda una serie de historias también algo truculentas en la política de aquel entonces, pero que derivó también, como les digo, en el aumento de estas escuelas, y también escuelas creadas por el Estado y también por iniciativa de los misioneros cristianos, protestantes, de las diferentes religiones que fueron llegando, occidentales, ¿no? Que fueron llegando a la península coreana, y crearon esas escuelas, estos colegios, y dieron un gran espacio para las mujeres, que empezaron a estudiar, a escribir, a leer, escribir, eso es fundamental, pero también el estímulo al aprendizaje de lenguas. Por eso la influencia de las literaturas occidentales empiezan a desarrollarse fuertemente en estas primeras décadas del siglo XX, tanto para hombres como para mujeres. Y lo que es interesante, una obra de teatro, Casa de Muñecas, de Ibsen, va a tener un gran influjo en las mujeres, ¿no? Es más, empiezan a escribir algunos poemas, sobre todo hay uno muy conocido de una autora, Na Hye-seop, cuyo cuento también aparece, y el poema también en la introducción a este libro, que nos habla acerca de esa necesidad, esa búsqueda, ese grito por la liberación de la mujer, que hasta esa época todavía primaba el criterio confuciano de obediencia al padre, obediencia y lealtad al esposo, y lo mismo con el hijo mayor, ¿no? Donde la mujer estaba prácticamente pues relegada, estaba confinada a sus casas, a la atención de la familia, de los hombres de la casa. Y este libro nos va a mostrar a tres autoras, tres intelectuales, tres artistas, porque también practicaron las artes plásticas, la ilustración, el ensayo, la traducción, pero aquí la muestra corresponde a tres cuentos, con unas traducciones, la verdad, estupendas, de Sung Mi-jung. Además, ella es una gran traductora, fue quien tradujo la novela La Vegetariana de Han Kang al español, en una edición primero en Argentina y luego en España. O sea, es una traductora y una profesora de traducción también ya de amplio reconocimiento. Y ella además nos ofrece un estudio introductorio, un prólogo, sobre estas tres autoras y el contexto del desarrollo del feminismo en Corea. Por eso lleva como subtítulo Pioneras del feminismo coreano. Muy interesante porque se trata de una recuperación de estas escritoras, que tenemos que tener en cuenta que para nosotros en el ámbito hispánico es algo bastante nuevo, pero incluso en el ámbito propio coreano también
Es decir, que ellas empiezan a ser recuperadas en el canon literario coreano, en sus libros de historia de la literatura coreana, en sus estudios críticos, recién las recuperan en la segunda parte del siglo XX, casi a finales del siglo XX y mucho más en estos años, artículos académicos que ya empiezan a abundar. Pero antes no, tuvieron realmente un destino bastante trágico. ¿De qué autoras hablamos? Aquí se contiene 3 cuentos de Kim Il-ryop, la fundadora de esta revista Nueva Mujer. Luego también vamos a tener a Na Hye-sok y a Kim Myung-sun. Ahora, estas 3 escritoras gravitaron en torno a esta revista Nueva Mujer, pero también de otras publicaciones. Kim Myung-sun, por ejemplo, también fue actriz de cine en Japón y tuvo una vida algo tormentosa. Fue marginada porque fue hija de una kisen y viajó a Japón para formarse, como era común de muchas mujeres que buscaban pues en la educación luego tener un espacio en la participación pública, ¿no? Ese era el camino, esa era la lucha. La educación debía abrirle las puertas hacia la libertad. Pero al mismo tiempo, como les decía, en ese contexto de la colonia japonesa también era bastante complicado, porque la sociedad coreana en sí lo que estaban buscando también era la independencia. Por eso es que había aquí como doble movimiento, la libertad de la mujer y la libertad del sujeto, del ciudadano coreano. Entonces, estas dos luchas por momentos van a tener el mismo camino, por momentos va a haber aquí también conflictos. Incluso en esta primera etapa de estas pioneras que se menciona en este libro de la década del 20, es interesante porque muchas tuvieron formación cristiana, aunque una de ellas, Kim Il-ryop, luego se convierte en una monja budista. Pero las otras eran Kim Myung-sun y Na Hye-sok, eran cristianas. Era también lo común. Ahora, ¿por qué? Porque el cristianismo en ese momento también, estas ideas llegaban con la frase, con el lema de todos son iguales ante los ojos de Dios. Que ya esta frase quebraba pues la jerarquía, la verticalidad del confucianismo, ¿no? La obediencia hacia este esquema patriarcal. Entonces, sea por ese camino de la formación cristiana, que como ya le digo, crearon escuelas y luego universidades, luego en la década del 30 y 40 esto va a ir derivando también en otras luchas de las mujeres, sobre todo cuando vamos a encontrar mujeres en las fábricas, las obreras, y se va a crear un nuevo discurso narrativo bastante interesante. Pero eso viene posterior. Este libro se concentra en estas 3 pioneras. Como les digo, la que funda la revista, justamente Nueva Mujer, tiene un cuento interesantísimo que aparece aquí bajo el nombre de, aquí lo encontramos, Despertar, que es una suerte de carta. Es una carta que está dividida en 2, donde hay digamos un espacio de tiempo entre la primera parte y la segunda parte de la carta, y es en la segunda donde vamos a encontrar a una mujer coreana que ha despertado. ¿Y de qué ha despertado? Ha despertado de haber tenido una vida matrimonial por acuerdo, donde ella creía que primaba el amor, pero su esposo se va a estudiar a Japón, y ella pensaba, porque es lo que él había dicho, que iba a volver al culminar los estudios para desarrollar una familia con una vida independiente, ya no viviendo con los suegros, que era la costumbre. La mujer casada iba a la casa de los suegros a convertirse en una sirvienta, peor que una sirvienta en realidad, porque no recibía ningún pago al respecto. Entonces tenía una vida bastante atormentada esta mujer en esta primera etapa, pero resulta pues que su esposo le manda una carta, bueno, donde le pide el divorcio, donde normalmente hay que recordar que en los periodos anteriores, en el reino de Joseon, quien pedía el divorcio únicamente era el esposo, no la esposa. Y la esposa perdía absolutamente todo, la custodia de los hijos, bienes en común, etcétera, etcétera. O sea, una injusticia completa. Todo esto se muestra también en este cuento, con este personaje que luego, a pesar de tener que aceptar golpes muy duros, como perder, por ejemplo, la custodia de su hijo, decide estudiar. No es su objetivo, estudiar, porque piensa que ese es el camino para poder construirse como mujer y como ciudadana. Es muy interesante este cuento llamado Despertar. Luego tenemos, y bueno, Kim Il-ryop es la que luego se convierte en monja budista y vive hasta la década del 70. Luego tenemos el cuento de Na Hye-sok, que también es interesante. Ella fue
la primera artista, la primera pintora de formación universitaria, que obtuvo un título universitario por ello. Ella se formó también, como la de su generación, en Japón, se casa, tiene hijos, se expone además en París, pero es acusada de adulterio por su esposo y por lo tanto, como he mencionado, pierde la custodia de sus hijos, pierde el respaldo de su familia, digamos, de alguna manera es separada pues, del medio cultural, del medio artístico, no quieren exponer sus cuadros y termina muriendo en la indigencia, con crisis nerviosas, e incluso trató en algún momento de hacerse monja budista y no lo consiguió. No, una vida bastante triste, pero dejó una obra, poemas interesantes y este cuento llamado Kyung-hee, que justamente habla acerca de una joven coreana que está estudiando en Japón. Su nombre es Kyung-hee. Y sus padres al principio estaban orgullosos de tener esta hija que piensa que la educación le va a abrir un futuro pues mucho más prometedor, ¿no? Es más, tiene hasta propuestas de trabajo al volver hacia Corea, con todos los conocimientos que ha adquirido. Pero hay un momento, hay una presión social muy grande, la quieren casar, su padre dice que tiene que casarla porque no quiere morir sin dejar a la hija en un matrimonio acorde a su nivel, con beneficios económicos. Esto genera un conflicto muy grande en este protagonista Kyung-hee, que es una muchacha que realmente es notable en sus estudios, pero también quiere formarse en muchos aspectos de la vida cotidiana. Es interesante porque en este cuento incluso por algún momento piensa que debería dejar de estudiar y hacerle caso a sus padres. Es muy interesante porque no es un cuento maniqueo, hablar del bien y el mal, sino pretende mostrar la complejidad en esta hija, como también en sus padres incluso, que al principio estaban muy animados en que estudie, pero luego las presiones sociales son más fuertes. Muy interesante este cuento. Y tenemos también, que ya les mencioné el nombre de Kim Myung-sum, que fue actriz en Japón, fue traductora, escribió artículos periodísticos interesantísimos, ensayos, sobre diversos temas. Tradujo algunos textos de Edgar Allan Poe, de Baudelaire, o sea, para que vean el gran nivel que había alcanzado, pero también tuvo una vida bastante dura. Estas mujeres que lucharon por su libertad obviamente tenían que enfrentarse a una reacción conservadora muy clara. Había intelectuales que las apoyaron en un primer momento, pero luego les dieron la espalda, luego las marginaron, luego las invisibilizaron. Eso es lo que sucedió con estas tres autoras. Y bueno, Kim Myung-sum escribió un cuento, La niña misteriosa, que además quedó finalista de un concurso de narrativa. Y este cuento se publicó en una revista con todos los parabienes, la admiración de escritores importantes de la época como Choi Nam-song, Ji Kwang-soo, que fueron miembros del jurado además de este concurso. Pero posteriormente renegaron del cuento, la acusaron incluso hasta de plagio, ¿no? De un autor japonés, pero nunca dieron el nombre ni de ese autor ni del cuento. Entonces quedó en una acusación, pero que marcó pues de alguna manera también la carrera de Kim Myung-sum. También le habían acusado por haber trabajado como actriz en películas japonesas de ser pro-japonesa. Entonces era una época muy, muy complicada, porque también incluso había, pasaba también con hombres, que los grandes intelectuales de la resistencia luchaban por la independencia, pero en algún momento también fueron acusados de pro-japoneses, de colaboradores. Una historia bastante turbia, en general, era lo que se vivía por aquellos años. Pero estas tres autoras, y en este libro, repito el nombre, ¿Por qué te empeñas en sufrir así?, es un libro clave para poder entender estos primeros movimientos feministas en Corea, y particularmente cómo se expresa en su literatura, ¿no? La niña misteriosa de Kim Myung-sum justamente también nos revela cómo un hombre mayor, su hija se ha suicidado por haberse casado, se sugiere algún colaborador de los japoneses, y que tiene concubinas y que tiene muchas mujeres, había casado, pero maltrata a la esposa que termina suicidándose, y el padre de ella quiere rescatar a su nieta y se la lleva, tiene que fugar de pueblo en pueblo, cambiándole de nombre, esta niña que es buscada por su padre, porque de alguna manera la quiere someter a este mismo circuito de la mujer sumisa, ¿no? Un cuento muy interesante. Entonces los tres cuentos son muy interesantes desde distintas perspectivas, pero en los tres está la constante, está la lucha por la mujer,
por su rol en la sociedad, la educación, la importancia de la educación en ellas y la lucha contra esa reacción conservadora, ¿no? Yo les recomiendo, ya son libros, este de aquí en primera o segunda edición, que se pueden conseguir en distintos países ya de América Latina. Hay diversas plataformas o librerías que pueden ustedes también hacer sus respectivos pedidos. Es un libro fundamental, se los recomiendo. Bueno, esta es mi recomendación en esta oportunidad. En las próximas sesiones seguiré hablando de otros autores, de otras autoras, de alguna otra época también, como les había anunciado. Bueno, y si quieren estar al tanto de estos comentarios de literatura coreana, bueno, no tienen nada más que seguirme y de esa manera se enterarán de inmediato. Soy Ricardo Sumalavia y nos vemos en la próxima sesión.